Texas, 19 de diciembre de 2017. Tuco Benedicto Ramírez acaba de ser elegido presidente de México. Al salir victorioso de una batalla electoral sin precedentes, finalmente es libre de lanzar su proyecto estrella: construir una gran muralla para proteger a su país de los ilegales estadounidenses. Desde el descubrimiento del oro en California a fines del siglo XIX, México se ha convertido en el país más rico y poderoso del mundo. Para millones de estadounidenses en busca de una vida mejor, la ciudad fronteriza de Dallas se ha convertido en el punto de entrada a El Dorado. Esquivando las patrullas de vigilancia mexicanas, los contrabandistas de personas cobran precios exorbitantes por sus servicios. Para el presidente recién elegido es hora de detener el éxodo. Pero nada de esto sucedió. En 1848 se decidirá el destino de California e inclinará la balanza a favor de Estados Unidos. Nuestra historia no es más que una serie de increíbles eventos. Cada uno de nosotros puede influir en su curso. Desde el nacimiento de un imperio de 1000 años, hasta el ocaso de una civilización floreciente, desde el genio creativo de un puñado de hombres hasta una revolución cultural global, desde las visiones totalitarias más oscuras hasta las guerras más aterradoras, desde la heroica resistencia de todo un pueblo hasta la voluntad inquebrantable de una minoría, la más pequeña de nuestras decisiones puede influir en el futuro de la humanidad. Conocer el pasado es anticipar el futuro. Efecto mariposa. La fiebre del oro, por un puñado de pepitas. 1846, el Congreso estadounidense vota la anexión de Texas. Los Estados Unidos declaran la guerra al estado vecino, México. 24 de enero de 1848, al pie de una montaña californiana, James Marshall descubre pepitas de oro en el Río de los Americanos. El 2 de febrero de 1848, California se convierte en territorio de los Estados Unidos. Estos tres eventos relacionados son los momentos cruciales de la fiebre del oro. Ellos decidirán el futuro de California y de los Estados Unidos. Siglo XVI. En algún lugar frente a la costa oeste del continente norteamericano, Francisco de Ulloa, un explorador de la corona española, observa el vasto territorio que se extiende ante él. Acaba de verificar la evidencia de que esto no es una isla, sino una península. ¿Quién sabe? Esas montañas bien podrían ocultar tierras ricas y fértiles y tal vez incluso a El Dorado. Pero por ahora, lo único que se conoce de esta región es su nombre: California. Desde la llegada de Cristóbal Colón al Caribe en 1492, los conquistadores de los reyes de España han navegado para conquistar el continente americano. Desafiando a lo desconocido, atacando a los poderosos imperios precolombinos, labraron un imperio con las puntas de sus espadas y el fuego de sus mosquetes. Pero la gloria del reino español no fue su única motivación. Los conquistadores tenían sed de oro. Alimentando el mito de El Dorado, muchos fueron impactados por flechas a orillas del Amazonas o en las laderas rocosas de la cordillera de los Andes. Por siglos, los españoles exploraron una y otra vez. Así fue como descubrieron California. En el siglo XIX, la California española era más vasta que el actual estado estadounidense. Cubre el norte de la península mexicana, pero además Nevada, Arizona, Utah y Colorado. Una región montañosa que se extiende desde las Rocallosas hasta el Océano Pacífico. Pero en 1810 la colonia de México se rebeló contra la corona española. 10 años después obtuvo su independencia. California hace parte de este nuevo estado. Lejos de las ciudades principales es hogar de grandes terratenientes, los californios. Ellos crían ganado y conviven pacíficamente con las tribus indias. La provincia no parece interesarle a mucha gente. Bienvenidos a la memoria de la humanidad. Aquí podemos controlar el tiempo, analizar y comparar miles de millones de eventos y modificarlos para reescribir la historia sin cesar.
Todos los eventos en nuestra historia, por pequeños que sean, se memorizan e interconectan. Solo se requiere modificar uno para que todos los demás sean sacudidos hasta el núcleo. Por ejemplo, retrocedamos 15.000 años. En este periodo, alrededor de 5 millones de personas habitan en la Tierra, principalmente en África y Asia. El continente americano está completamente vacío de vida humana. La Tierra luego experimenta una edad de hielo. Las aguas quedan atrapadas en enormes glaciares. El nivel del mar desciende. Al norte, el estrecho de Bering está seco. Los primeros migrantes lo usan para cruzar. Por primera vez en su historia, los hombres ponen pie en el suelo de América. Estas tribus asiáticas nómadas venían siguiendo los venados que cazaban. Progresivamente colonizarían todo el continente y establecerían grandes sociedades como la de los olmecas y los mayas. Cuando Cristóbal Colón descubrió el continente, creyó haber llegado a Asia. Por error, llamó indios a los habitantes, lo cual era parcialmente cierto. Sus ancestros procedían de esa región. Continuemos. México. California, ahora mexicana, no parece interesarle a muchas personas. Y sin embargo, el 25 de abril, en el Río Grande, una patrulla de caballería estadounidense se introduce en territorio mexicano. Por varios meses, las relaciones entre los dos países han sido tensas. El menor choque podría hacer que el barril de pólvora se encendiera. A principios del siglo XIX, los jóvenes Estados Unidos siguen siendo un país pequeño. No es nada comparado a como lo conocemos hoy día. Enclavados entre el Atlántico al este, Canadá al norte, la Luisiana francesa y California al oeste, los estadounidenses muy pronto implementan una política de expansión. Guerra, colonización y compra de territorios. En 1803 duplican su superficie con la compra de Luisiana a Francia. Años más tarde, anexan Florida, luego Texas y Oregón. Esos enormes territorios tienen una promesa de tierra rica y generosa, aún virgen, pidiendo ser descubierta y explotada. El oeste, en la mente de los Estados Unidos, se convierte rápidamente en el salvaje oeste. Surge una idea, la de una frontera que separa el mundo civilizado del mundo salvaje. Esta frontera será constantemente modificada, cada vez más. Es la conquista de Occidente, la conquista de la frontera americana. Rápidamente, una convicción se apodera de los Estados Unidos. La conquista de estos vastos territorios es su destino manifiesto. A comienzos de la década de 1840, miles de colonos se embarcarán en una formidable aventura. A bordo de sus pesadas carretas, familias enteras dejarán todo atrás para emprender el asalto a las grandes llanuras. Recorren miles de kilómetros, soportando el mal clima y los ataques de bandidos. Estos pioneros forjarían el espíritu de los estadounidenses. Estadounidenses, por supuesto, pero también irlandeses, alemanes, franceses e incluso chinos formarían el rostro multiétnico del país. Poco a poco llegaron a la costa oeste y al territorio mexicano de California. La confrontación entre la excolonia española y la joven nación estadounidense era inevitable. La Guerra México-Americana de 1846 es corta. México se ve obligado a ceder la mitad de su territorio. California se convierte en territorio estadounidense el 2 de febrero de 1848. Pero la historia tiene una ironía del destino reservada para México. Unos días antes, en el corazón de Sierra Nevada, en un lugar llamado Sutter's Mill, un hombre acaba de hacer un descubrimiento. Mientras inspeccionaba el progreso de los trabajos en un aserradero, James Marshall notó pequeñas pepas brillantes en el lecho de un manantial a solo 20 centímetros de profundidad. Recogió varias de ellas al azar. Guerra México-Americana.
Enero 24 de 1848, Marshall encuentra oro. Acabamos de llegar a un punto de inflexión. Un punto de inflexión es un evento clave, una encrucijada en nuestra historia en la que el mundo puede girar en un sentido o en otro. De manera casi simultánea, California se convirtió en estadounidense y se descubrió uno de los mayores yacimientos de oro jamás vistos. ¿Qué hubiera pasado si James Marshall hubiese hecho su descubrimiento varios días o varias semanas antes? Las noticias pronto habrían llegado a los oídos del gobierno mexicano, que tal vez se habría negado a abandonar este nuevo Eldorado. La guerra pudo haber durado meses y terminar con una derrota estadounidense. California habría seguido siendo territorio mexicano. Hoy, California se convirtió en el sexto estado más rico del mundo. Si fuera mexicano, el equilibrio de poder en el tablero de ajedrez mundial se revertiría por completo. Podemos imaginar la construcción de un gran muro a lo largo de la frontera mexicoamericana para evitar que los ilegales estadounidenses invadieran el país más poderoso del mundo, México. Los trabajadores de Sutter's Mill abandonan sus puestos y se fueron a buscar oro. El primero en llegar es el primero en ser atendido. Intentan mantener la información en secreto, pero el rumor se extiende como un incendio forestal. El 15 de marzo, el periódico The Californian lleva el titular de que se han descubierto grandes cantidades de oro en Sutter's Mill. Samuel Brannan, un hombre de negocios, se entera de la noticia. Se apresura a adquirir el máximo de tierra en el lugar del descubrimiento. Él sabe que el dinero pronto fluirá. El 12 de mayo, sosteniendo una botella de polvo de oro en su mano, anuncia la noticia a la vecina ciudad de San Francisco, que pronto quedaría sin pobladores. California acaba de ser anexada a los Estados Unidos. Aún no tiene autoridad, ni ley, ni ejército. Por el momento, el oro está fuera de control. Pertenece a quien pueda tomarlo. Los primeros en llegar reciben el premio gordo. Incluso se ve a un hombre sacar 50 libras de oro en una semana. Solo debes inclinarte y girar algunas rocas en el lecho del río para llenar tu sombrero de pepas. El anuncio de Brannan crea la sensación. Toda actividad en California no relacionada con la consecución de oro se detiene. Desde escuelas hasta talleres de carpintería, todo es abandonado excepto la fabricación de picos y palas. Pronto hay 6,000 estadounidenses, californios e indios haciendo un recorrido por los lechos de los ríos en busca de las preciosas pepas. Los campamentos improvisados pronto se convierten en aldeas. El 19 de agosto, el New York Herald publica la noticia. En diciembre, el propio presidente de los Estados Unidos lo confirma. La verdadera fiebre comienza. Hacia 1849 todo el mundo está enterado. Desde todos los Estados Unidos, pero también desde Sudamérica, Europa y China, miles de personas abandonan sus hogares para probar suerte buscando oro. El viaje en sí es una aventura. Por tierra, desde la costa este de los Estados Unidos, hay que atravesar 4,000 kilómetros de grandes llanuras y las montañas rocosas. En barco hay que desafiar la furia del Cabo de Hornos o atravesar la jungla en el Istmo de Panamá. Una vez que se deja caer el ancla en el puerto de San Francisco, los marineros desertan para convertirse en buscadores de oro. Incluso las velas se convierten en tiendas de campaña.
La región se convierte en un enorme lote de construcción. En todas partes se excava, se modifica, se destroza y se rastrilla. Durante horas y horas de pie en las heladas aguas, palean toneladas de barro para extraer unas onzas de oro. Millones de dólares son arrancados de las laderas de la montaña. En forma de manchas, polvo o pepas, se extraen 73 toneladas de oro en menos de 2 años. No hay un solo centímetro cuadrado de terreno que no sea levantado e inspeccionado, incluso varias veces seguidas. El área está plagada de cientos de miles de buscadores de todo tipo. Desde el agricultor americano de las grandes llanuras hasta el criador de ganado californiano. Desde el cazador amerindio hasta el empobrecido doctor alemán. Desde el cocinero chino hasta el viticultor francés. Todos abandonaron sus vidas anteriores con la esperanza de un futuro mejor. Quedaron atrapados por la fiebre del oro. Lo que es extraño es precioso. Durante miles de años, el oro parece haber fascinado a los seres humanos. Ya sea en forma de moneda o como ofrenda a los dioses, el metal amarillo siempre ha sido objeto de avaricia, tanto en Occidente como en Oriente. ¿Por qué? Inmutable, incorruptible, denso, fácil de trabajar, excelente conductor eléctrico. El oro es un metal con propiedades extraordinarias. Es tan adecuado para la creación de joyas como para la fabricación de componentes electrónicos. Su otra ventaja es que es extraño, difícil de obtener y todos están de acuerdo en decir que es precioso. Por lo tanto, se puede usar como moneda. Durante mucho tiempo, las monedas nacionales representaban oro, lo que significa que solo tenían valor si los estados que los emitían poseían el equivalente en reservas de oro. Incluso hoy, en la era del dinero virtual y la especulación, los estados todavía se aferran celosamente a sus existencias de oro. En caso de una crisis financiera, el oro sigue siendo una inversión segura. Hiram Pierce era un herrero. En 1849 vivía modestamente con su esposa y sus 7 hijos. Para mejorar la vida de su familia, decidió probar suerte en California. Un año después, sufriendo de escorbuto y fatiga, se da cuenta de la realidad. Llegó muy tarde. El hombre que pensó que podía enviar dinero a su familia con regularidad está lleno de deudas. Regresaría a casa arruinado y agotado. Su historia está lejos de ser un caso aislado, porque el oro, como cualquier recurso, no es inagotable. Si el primero en llegar solo tenía que inclinarse, mientras más tiempo pasaba más profundo era necesario cavar para encontrar unas cuantas migajas. Las historias salvajes de éxito dan paso a historias reales de bancarrota. La decepción y la frustración exacerban los instintos más bajos de los hombres que están cansados y lejos de casa. El alcoholismo, el robo, el racismo y el asesinato. Enfrentados a la avalancha de recién llegados y al agotamiento de las reservas, los aventureros se agrupan por nacionalidad. Rápidamente los estadounidenses consideran que los extranjeros están robando su oro. Las redadas y la intimidación obligan a los californios y amerindios a abandonar sus concesiones. Las armas que normalmente se utilizaban para protegerse de los animales salvajes ahora se convierten en el medio para saldar cuentas. Sujetos a las duras condiciones de vida, los hombres encuentran un poco de consuelo en el alcohol. En San Francisco hay 137 bares y solo 12 iglesias. Con una población 97% masculina, la prostitución explota. Una prostituta puede ganar casi 5 veces las ganancias de un minero. Para sobrevivir, los buscadores se agrupan en compañías mineras. En números pueden desviar ríos y cavar aún más profundo. Se invierte una gran cantidad de dinero, a menudo en vano. La fiebre del oro de California dura 8 años. De los 300,000 buscadores, solo unos pocos miles han cubierto sus gastos.
y sin embargo, se reunieron más de $600 millones en oro. Entonces, ¿a dónde fue este dinero? Como dijeron en su momento, la excavación de oro es para idiotas. Levi Strauss hizo una fortuna vendiendo sus pantalones vaqueros. Brannan casi $2 millones actuales por mes con sus negocios. Los grandes ganadores de la fiebre del oro no fueron los que tomaron las picas, sino los hombres que las vendieron. Ciudades hongo. En 1848, San Francisco es una pequeña ciudad costera de apenas 850 habitantes. Al año siguiente alberga 20,000. Para albergar a los recién llegados, se construyen apresuradamente alojamientos improvisados, a veces utilizando partes de los barcos abandonados por sus tripulaciones. Otras ciudades ven un crecimiento espectacular. Ellos los llaman ciudades hongo. En realidad, al comienzo parecen campos de refugiados. En nuestros días, serían las barriadas de las afueras de ciertas ciudades importantes como Delhi y Johannesburgo. Una población pobre que vive en una mezcolanza de viviendas construidas con lo que tiene a mano y alimentada por un mercado negro de subsistencia que opera al margen de la ley. Muy lejos del sueño americano. Antes de 1848, California era una distante provincia mexicana. Menos de 10 años después, se ha convertido en uno de los estados más ricos de los Estados Unidos, y su oro proporciona enormes finanzas para las fuerzas de la Unión durante la Guerra Civil. Gracias a la fiebre del oro, su población explotó. Sus aldeas se convierten en ciudades. Pequeñas concesiones dan paso a grandes empresas mineras. Para facilitar el cruce del continente, comienza la construcción de una línea de ferrocarril que une al este con el oeste. Es el Transcontinental. La invención de armas de repetición significa que se pueden sacrificar cada vez más bisontes para alimentar a los trabajadores. El salvaje oeste es domesticado con picos y revólver. La naturaleza se ve como un recurso. Los territorios son vírgenes. Pero el problema es que no lo son. Cuando llegan los europeos, el territorio estadounidense tiene una población de 7 millones de amerindios, divididos en 350 tribus diferentes. Después de los primeros contactos pacíficos, las relaciones entre los pueblos se deterioran rápidamente. En California, durante los 20 años posteriores al descubrimiento del oro, 4/5 partes de la población amerindia es masacrada o muere de enfermedades. Y esto es solo el comienzo. Colinas Negras. 29 de diciembre de 1890, campamento Wounded Knee. Unos años antes, el oro fue descubierto aquí, en Colinas Negras, justo en medio del territorio sagrado de los indígenas. Los buscadores de oro llegaron rápidamente. La guerra era inevitable. Hoy, rodeados por una gran cantidad de soldados estadounidenses, los últimos resistentes entregan sus armas. La masacre de Wounded Knee es el último acto de una tragedia, la casi aniquilación de los nativos americanos. Pero esa es otra historia. El oro se forma en el corazón de las estrellas agonizantes. Cuando explotan, dispersan el oro en la inmensidad del espacio. Una pequeña parte cae a la Tierra. En 2010, se estima que ya se extrajeron 170,000 toneladas de oro. Las reservas explotables se estiman en 51,000 toneladas. Al ritmo actual de extracción, se agotarán por completo en 16 años. La fiebre del oro en California es uno de los momentos claves en la construcción de los Estados Unidos. Una formidable aventura humana también fue uno de los impulsores de la casi desaparición de las tribus indígenas locales. Durante los 8 años de la fiebre del oro, cientos de miles de buscadores terminaron siendo más pobres que cuando emprendieron la aventura. Los sueños se acabaron, las familias se destruyeron. Pero California todavía encarna el sueño americano. Porque después de soportar la guerra, la colonización y las masacres de poblaciones,
California en 2017 es moderna, multiétnica y una de las más tolerantes de los Estados Unidos. Desde Silicon Valley hasta Hollywood es un faro para el mundo. Una tierra salvaje ahora que se convirtió en la sexta economía más poderosa del mundo. Un lugar donde todo es posible.